Les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Leemos entonces, yo les voy a leer la versión de las Biblias de las Américas, dice así. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Este, hermanos, es quizá uno de los textos más bellos que nos muestra la Escritura. Y es a su vez, como veníamos precisamente estudiando hace un par de semanas, es un momento especial en la historia de Dios para con los hombres. Este texto nos muestra la consumación de una obra que había comenzado hace siglos atrás, que había sido planeada en la eternidad. Es el momento más alto de la historia de la redención. Y qué mejor para nosotros que celebramos hoy, cierto domingo de resurrección, habiendo pasado esta semana maravillosa, tener en mente la obra que nuestro gran Dios ha hecho. Como ustedes pudieron recibir, espero todos o casi todos, y si no les recuerdo que agreguen el teléfono de la iglesia. Nuestra hermana Ingrid nos ayudó en la semana enviando un recordatorio, más de uno en realidad, por día, respecto a los días de Semana Santa. No es una celebración simplemente popular, no es una instancia de la Iglesia Católica Romana, como podríamos pensar quizás algunos, sino que es una semana realmente importante para la vida de los creyentes. Y es más que importante que nosotros tengamos la capacidad o nos demos el tiempo de recordar todos los años, hasta la venida del Señor, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quiero recapitular un poco lo que fue esta semana para que entendamos cómo llegamos a estar en este día. La Semana Santa parte con el Domingo Santo, donde tenemos la narración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Si vemos la narrativa de la Escritura, nos damos cuenta que Jesús entra sobre un burrito, ¿cierto? Y es recibido con palmas y aclamado por la multitud. Ellos tenían la expectativa de que su rey estaba llegando. Y a pesar de que no comprendieron qué tipo de rey era, efectivamente se cumple la profecía de la Escritura y Jesús es recibido como el rey que es en Jerusalén. El día lunes tenemos un evento maravilloso y conocido, que es donde Jesús limpia el templo. Jesús se encuentra con la tiranía que estaba ocurriendo en el templo, en la casa de oración. Se da cuenta que los fariseos y los religiosos de la época habían convertido el lugar donde debía haber oración y el lugar donde debía haber propiciación y perdón por los pecados en un simple negocio. Entonces Jesús se enoja, da vuelta a las mesas y deja la tendalá ese día, hermanos. También ese día maldice la higuera. Y en ese día en particular es donde los religiosos se confabulan efectivamente para ahora terminar con la vida de Jesús. El día martes tenemos que Jesús confronta a los principales sacerdotes. Jesús enseña a sus discípulos acerca de perdonar. Jesús enseña la parábola de la viña y los labradores malvados. Y se la enseña precisamente al público, entre los cuales estaban los fariseos. Y si ustedes recuerdan esta parábola, aquellos labradores malvados no eran sino los religiosos de la época, que tenían el conocimiento, pero que no estaban recibiendo al Hijo de Dios. Jesús también responde a los saduceos que en el cielo no habría matrimonio y les confronta diciéndoles que ellos no comprenden las Escrituras. Jesús también enseña aquel día dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Jesús enseña en el templo y advierte a los fieles que se cuiden de los escribas y de los fariseos que seducían a las viudas y entraban a sus casas para tomar provecho de ellas. Jesús también enseña que no quedará piedra sobre piedra de aquel templo. Él profetiza lo que iba a ocurrir años después en la historia de Jerusalén.
Y Jesús enseña también de la destrucción de aquel templo que Él iba a volver a levantar, que era su templo, su cuerpo. El día miércoles tenemos que Jesús es preparado para la sepultura. María Magdalena derrama aquel perfume sobre Jesús y lava sus pies con sus cabellos. Y Jesús ya venía profetizando cómo estaba siendo preparado para la muerte que tenía que ocurrir. En aquel día, Judas Iscariote se acerca a los principales sacerdotes para pactar la entrega de Jesús. El día jueves, Jesús es crucificado y se celebra la Pascua. Tiene lugar la última cena con los discípulos. Se declara el nuevo pacto en su carne y en su sangre. Los discípulos acompañan a Jesús al Getsemaní. Jesús ora al Padre y le pregunta si es posible que pase ese momento de Él, pero se somete a la voluntad de Él. Jesús es entregado entonces al sumo sacerdote, es golpeado, es acusado y es presentado ante Pilatos, quien decide darle muerte a través de la crucifixión. El Señor entonces entrega su vida. El día viernes es un día de lamento. El cuerpo de Jesús permanece en la tumba. El día sábado, que era el día de reposo, su cuerpo permanece aún en la tumba. Pero el domingo, hermanos, el domingo es el día de la celebración. Porque el domingo Jesús se levanta de entre los muertos. Él resucita y se aparece a muchas mujeres y a los discípulos. Y envía a sus discípulos a la gran comisión. Ese domingo es el domingo que hoy celebramos. Es el domingo de resurrección. Y esta historia de Jesús tiene mucho que enseñarnos y mucha esperanza que poner en nuestro corazón. Si pudiéramos titular esta enseñanza, se llamaría Cristo, nuestra verdadera Pascua. Y quiero que veamos una palabra que se usa en el texto que le leí al inicio y que de alguna manera engloba lo que es la obra de la redención. Y esa palabra es, o esa frase, es consumado es. Consumado es en el griego es tetelestai. Y tiene el sentido de estar terminado o completar una obra. Ese es el sentido. En términos comerciales, se aplicaba al término de una deuda. Cuando se terminaba de pagar o se cancelaba esa deuda, se ocupaba la palabra tetelestai, que es decir, la deuda ha sido cancelada, ya no hay más que deber, la obra ha sido finalizada. Y me gustaría que tuviéramos una mirada panorámica para entender por qué Juan está escribiendo esto. En Génesis 3, versículo 15, al inicio de la creación, se nos muestra lo que los teólogos llaman como el protoevangelio. Al mismo inicio, apenas el hombre había caído, viene una promesa que viene a ser consumada precisamente en este día. La Escritura dice así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Esa promesa que el Señor nuestro Dios hizo en el mismo momento en que el hombre cayó, vino a ser consumada aquí en la cruz. Si el enemigo durante años había perseguido la humanidad y había luchado contra la obra de Dios, corrompiendo al hombre, seduciéndolo y tentándolo reiteradamente a lo largo de la historia, habiendo aprisionado al hombre bajo pecado, en este momento de la cruz, esa obra y ese poder del enemigo era definitivamente roto. Y eso es maravilloso. Génesis 22:12 nos dice: y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Y quiero mencionar esto porque la Escritura desde Génesis que acabamos de leer hasta la llegada misma de Jesús, nos mostró muchas veces, y nos mostró lo que se llaman tipos de cómo iba a ser Jesús
y de cómo él iba a ser entregado. El texto que le acabo de leer es precisamente uno quizás de los más notorios en el Antiguo Testamento, en que Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Usted lo recuerda o no? Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo sin mayor explicación del Señor, salvo que él le había pedido que entregara a su hijo. Y Abraham, en obediencia al Señor, sube al monte, ¿cierto? Prepara el sacrificio y dispone a su hijo para entregarlo. Y en el mismo momento en que levanta su mano con el cuchillo, un ángel del Señor le detiene y le dice que no era necesario aquel sacrificio porque Dios sabía que él era capaz de entregar a su hijo. Esto, hermanos, este relato es una figura del hijo que iba a venir a ser entregado. Si este hijo de Abraham, siendo pecador, estaba dispuesto sobre un sacrificio, el que no se llegó a efectuar, muchos años después en la historia va a venir el verdadero hijo, que esta vez sí iba a ser entregado para el perdón de los pecados. ¿Lo ve? Pero la historia continúa y tenemos luego un evento donde se nos muestra a Jacob. En Génesis 28:12 dice la Escritura: y tuvo un sueño y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y esto también es una muestra de quién iba a ser Jesús. Este Jesús, reconocido ahora en el Nuevo Testamento, que nosotros miramos hacia atrás en la historia. Este Jesús es la verdadera escalera. Es aquel que logra comunicar el cielo y la tierra, y sobre el cual los ángeles de Dios suben y bajan entonces. Juan 1:51 nos dice: y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La historia de la redención es maravillosa, hermano, porque a pesar de que no se entendió todo en aquel momento, nosotros podemos mirar hacia atrás y nos damos cuenta de cómo Dios fue marcando y pauteando y manifestando lo que iba a hacer en el tiempo postrero. En Éxodo 3, versículos 9 y 10 se nos dice: y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El día en que Jesús es entregado y sacrificado era el día de la Pascua, no de los huevitos de chocolate. Era la celebración de la Pascua. Y es un momento maravilloso que Dios elige a propósito, hermanos, para manifestar lo que ese sacrificio está significando. Si nosotros vamos atrás en la historia y leemos lo que era la Pascua, nos damos cuenta del gran significado que tenía, sobre todo para el pueblo de Israel y para los judíos que habitaban ahí. Éxodo 12, versículos 5 y 6 dice así: el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y eso es lo que Jesús está mostrando. Él es, hermanos, el verdadero cordero pascual. La Escritura nos da testimonio del poder de este sacrificio. En Números 21:9 se nos dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, ¿qué pasaba? Él vivía. Este episodio se nos narra en medio de este pueblo en el desierto, un pueblo rebelde, un pueblo que había agotado de alguna manera la paciencia de Dios. Y Dios había mandado serpientes ardientes, dice la Escritura, para que los picaran. Y mucho pueblo moría, pero Él había dejado una señal. Esta figura que se levanta entonces de esta serpiente sobre el asta significaba salvación. Porque todos aquellos que eran picados
y miraban entonces aquella asta con la serpiente, dice la Escritura, que vivían. Y fíjense que Jesús mismo hace referencia a esto, acerca de él, en Juan 3, 14 y 15, al 16, perdón, porque dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos damos cuenta cómo está constantemente mirando hacia atrás? Jesús entonces es la verdadera fuente de sanidad, donde todo aquel que mira con fe será llevado a la vida eterna y no probará la muerte. La vida de Jesús, y en específico su muerte ahora sobre la cruz, se constituyen, hermanos, como el punto más alto de la historia de la redención. El clímax de la historia de Dios para con el hombre sucede acá en la cruz. Los enemigos ya habían sido desvelados, la traición ya había sido revelada, se había puesto en marcha y efectivamente el Hijo de Dios, Dios encarnado, había logrado ser puesto sobre aquella cruz. Pero lejos de que el enemigo triunfara, lejos de que el diablo ganara terreno sobre la obra de Dios o sobre los escogidos, por el contrario se nos muestra que todo esto hasta este punto era efectivamente el plan de Dios. Cuando leemos entonces aquella palabra, consumado o tetelestai, estamos leyendo ha sido cumplido. Aquellas sombras que por miles de años vinieron avisando de la obra del Mesías, ahora están cumplidas. Juan el Bautista ve a Jesús. Y no sé si usted recuerda las palabras que él dice cuando lo ve de lejos. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero es manifestado como un sacrificio que viene a ser la propiciación. Toma el lugar de aquellos que debían ser castigados, y sobre él se aplica el castigo. Pero además de eso, su sacrificio ocurre en la Pascua, que es precisamente, hermanos, el momento en que los israelitas celebraban el gran rescate que habían obtenido de Dios al salir de Egipto. Y no sé si usted se recuerda, pero ¿qué ocurría con ese cordero pascual? ¿Qué tenía que pasar con ese cordero? Él era asesinado, ¿no? Y su sangre era derramada y cubría los dinteles de las puertas. Eso fue lo que ocurrió para con los egipcios. Y cuando eso fue hecho, entonces el ángel de la muerte pasó de ahí, ¿cierto? Y los hijos vivieron. Esa celebración es la Pascua. Para los israelitas significaba recordar que Dios les había salvado a través de la muerte de alguien más. Y es precisamente el por qué el Hijo de Dios viene a morir en una cruz, precisamente ¿cuándo? En la Pascua. Nosotros lo miramos hacia atrás y decimos, más claro que echarle agua, ¿no? O sea, para verlo, ¿cómo no se dieron cuenta? Pero nosotros hoy día miramos hacia atrás con la historia de la redención ya desvelada, hermano. Vemos con mucha más claridad y entendemos con mucha más claridad todo lo que Dios había venido armando. Entonces, eso respecto a la visión panorámica. Pero ese consumado no es solo un hecho histórico, hermanos míos, sino que tiene hasta el día de hoy implicaciones para la vida de los creyentes. ¿Qué es específicamente aquello que Cristo consumó al morir en la cruz? Él consumó un rescate. La Escritura nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y nos acompaña también Romanos 6:23, la primera parte, que dice que la paga del pecado es la muerte. Estas dos declaraciones nos muestran la gravedad de la condición del ser humano. El ser humano, hermanos míos, no se encuentra enfermo.
No es algo que pueda curar con medios humanos. El pecado no ha venido a ser una simple mancha que se puede quitar de las vestiduras. El pecado ha venido a ser una condición que trae absoluta condenación al ser humano. Es la marca de la perdición. Es el sello de un hombre o una mujer que no tienen esperanza de salvación. Así de grave es el pecado. Usted y yo solemos ofendernos muchas veces cuando percibimos que alguien hace algo contra nosotros, ¿o no? Nos enojamos cuando alguien dice algo de nosotros porque nuestra estima es muy alta, ¿cierto? Entonces decimos, ¿qué se cree este hermano o esta hermana que viene a hablar de mí, o no? ¿O no pasa acá? Pasa en otra iglesia. Nos ofendemos cuando nuestro cónyuge nos dice algo a nosotros. Nos molestamos porque de alguna manera creemos tener una alta estima. Pero el pecado, hermanos, no es simplemente una ofensa contra una persona. Es una ofensa contra el único Dios verdadero. El pecado es tan grave, hermanos, como venir y escupir en la cara a Dios. Usted hoy día quizás puede ver en nuestra sociedad cómo se ha perdido el respeto por las autoridades. Y hoy día a los carabineros que son parte de la autoridad se les viene, se les escupe, se les grita en la cara, ¿cierto? Hace 15 años atrás seguramente eso implicaría un buen palo en la cabeza por esa falta de respeto, ¿no? Pero si usted sube un poco la escala y va y escupe seguramente a algún ministro o algún senador, seguramente los carabineros van a actuar más rápido, ¿no? Y si usted viene y escupe en la cara al presidente, yo le aseguro que no se las va a llevar limpias, por lo menos en ese instante, ¿no? Pero hermanos, cuando pecamos, estamos escupiendo en la cara a Dios. Estamos declarando nuestra rebeldía y estamos declarándole guerra al único Dios verdadero. El pecado entonces, hermanos, no es tan simple como algo que hacemos que molesta o hace entristecer a Dios. Es una declaración de guerra, hermanos míos, de la creación hacia el Creador. Y la Escritura nos muestra que todos aquellos que han pecado, es decir, todos y cada uno de nosotros acá, ha declarado su enemistad para con Dios. Hermanos, ¿cuál es el fin de esta rebelión contra Dios? ¿Acaso alguno de nosotros se puede levantar contra Dios y pelear con Él? De ninguna manera. Por el contrario, la Escritura nos muestra que las consecuencias de este pecado producen dolor y padecimiento en la tierra. Dejan al hombre sin esperanza, le privan de la sabiduría que viene del cielo, le dejan sin consuelo y además provocan una condenación eterna. Lo que quiere decir que el pecado es realmente grave para el ser humano. Pero Jesús vino precisamente para solucionar este asunto. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Miren qué hermoso lo que dice ahí. ¿Para qué se manifestó el Hijo de Dios? ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Cuando Jesús inicia su ministerio y comienza a hacer milagros y a enseñar, Él dice algo maravilloso. Dice: el reino de los cielos ha llegado. Manifiesten ustedes, díganlo, que el reino de los cielos llegó. Y Él comienza a decir: los ciegos reciben la vista, los paralíticos son levantados, el hombre es sanado, que es una manifestación de lo que el pecado había arruinado. La obra de Dios de redención viene entonces a sanar la herida que el pecado había dejado. El problema es que el hombre, por sus propios medios, en miles de años, jamás pudo solucionar este problema. Y la Biblia nos muestra cómo desde la creación de Israel como pueblo, el hombre comenzó a relacionarse con Dios y tuvo un clímax con Salomón, siendo un pueblo que gozaba de prosperidad, de paz, de riqueza y de abundancia, pero aún así no logró solucionar el problema de su corazón. El mismo Salomón se corrompió y pecó en gran manera.
Y después de Salomón vino un declive rápido y acelerado, porque todos los reyes que vinieron, aunque intentaron algunos hacer el bien, no provocaron sino la ruina del pueblo de Israel. La corrupción se abalanzó sobre la raza humana y toda clase de pecados se manifestaron hasta el día de hoy, ¿o no? Eso es aquello que Jesús vino a sanar. La historia del pecado provocó y ha seguido provocando separaciones matrimoniales, enemistad entre padres e hijos, infidelidades, deslealtades, engaños, ira, peleas, soledad, enfermedades, traiciones, violencia, abuso y muchas otras obras. Eso no viene de parte de Dios, sino que es una manifestación del pecado en la vida del hombre. Pero sobre todo esto, había algo más, mucho más importante. Y es que el pecado termina provocando la separación del hombre y Dios. Eso es lo más grave. La Biblia nos relata cómo en Génesis, cuando Dios crea al ser humano, lo crea en una comunión perfecta. Tan perfecta que el hombre disfrutaba del huerto de Edén y se paseaba desnudo por ahí, ¿o no? Pero en cuanto el hombre peca, se oculta de Dios. Eso es lo que nos muestra la Biblia. El hombre se oculta de Dios y le dice: Señor, tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando Dios le llama y le dice: ¿dónde estás? Y eso nos muestra que al inicio, el primer fruto del pecado es la separación del hombre y Dios. Esta realidad, hermanos míos, es la que Jesús viene a sanar. Jesús viene a romper el efecto del pecado, pero va mucho más allá que sanar una enfermedad, va mucho más allá que cambiar simplemente, pues, si pudiéramos verlo así, una condición de pecado. Él viene a restaurar la paz y la comunión entre Dios y la criatura, es decir, nosotros. El Salmo 147, versículos 1 al 3, dice así: Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, esa es la obra de Dios. Esa es la obra que Él viene a hacer sobre su pueblo. ¿No vivimos todos acaso, hermanos, en alguna medida la desesperanza o el fruto amargo que el pecado produce en nuestras vidas? Cuando leemos en la Escritura, entonces, este consumado es, quiere decir que ahora, aparte del fruto del pecado que había abordado nuestras vidas, ahora sí hay esperanza. Ahora sí hay salvación. Ahora sí hay posibilidad de conocer el amor, de tener vida y de tener gozo. El apóstol Pedro resume la obra de salvación así. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 6, él dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, este consumado es, ¿qué significa? Significa en primera instancia que este rescate de Dios ha sido realizado. Hermanos, lo que aguardamos hoy día no es sino el último punto de esta historia de salvación. Pero el hecho práctico es que hoy día el pueblo de Dios ya es tenido por santo y ya es tenido por justo delante de Dios. Por eso el autor de Hebreos nos dice: hermanos, pueden ahora entrar libremente al trono de la gracia.
Ya no hay un telón que nos separa de Dios. Ya no hay un sacerdote que oficia un sacrificio. Ya no hay un hombre que entra a la presencia de Dios. Ahora todo el pueblo de Dios puede venir delante de Él. Y yo no sé si eso le provoca gozo, hermano, pero es la mejor noticia que los cristianos podemos tener. Libre acceso al trono de la gracia. Libertad para relacionarnos con nuestro Dios. Eso es maravilloso. Ahora, este consumado es también alberga una esperanza futura. Porque, hermanos, como Él vive, nosotros también viviremos. Jesús, hermanos, es superior a la muerte y su resurrección nos muestra eso. Podríamos simplemente haber albergado la muerte de Jesús como el sustituto para nuestra salvación y hasta ahí nuestros pecados habrían sido perdonados. Nuestra relación con el Padre hubiera sido restaurada y seguiríamos teniendo acceso delante de Dios, pero su resurrección es la muestra, es la primicia de que la muerte, hermanos míos, no es el fin de la historia. Jesús es superior a la muerte. Y miren lo que dice Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 24. Él dice: a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Hermano, ¿usted tiene miedo a la muerte? Porque ¿sabe qué? Jesús es superior a la muerte. Sin duda que la realidad humana nos lleva a experimentar dolor y agonía en procesos de muerte. Sufrimos por aquellos que sufren junto a nosotros. E incluso nosotros mismos sufrimos cuando una enfermedad difícil llega a nuestras vidas. Pero el cristiano no debiera perder jamás la esperanza ni la convicción al enfrentar la muerte. Porque tenemos evidencia en la Escritura de que Jesús es superior a la muerte. La imagen de este Jesús resucitado es quizás de las más poderosas que pueden existir. Imagínense a los discípulos. Compartieron con Jesús, vieron sus milagros, le acompañaron durante su ministerio. Pero al momento en que es apresado y en que se dice que éste va a ser crucificado, todos ellos se apartaron, ¿o no? Todos y cada uno de ellos se alejaron como viles cobardes de su Señor. No diferente de lo que somos muchas veces nosotros, ¿o no? Pero Jesús les entrega una imagen gloriosa. Porque la muerte suya no significó el fin de la historia. Él resucita y se vuelve a aparecer a sus discípulos. Y estos hombres que habían sido cobardes y que le habían abandonado, terminan sus vidas entregando todos y cada uno de ellos su vida por Jesús. Pablo es el que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Cantaba en una celda con la expectativa de que podía morir. Cantaba con gozo porque sabía que la muerte no podía vencer su fe y que la muerte no lo iba a separar de Dios. Entre los discípulos del Señor, algunos fueron asesinados con una espada, algunos les cortaron la cabeza, y uno muy particular que fue Juan, quien escribe el Evangelio, lo intentaron matar y Dios le preservó su vida hasta su vejez. El hecho es que todos aprendieron por la resurrección de Jesús que no había que temer a la muerte. El mismo Jesús les dice a sus discípulos cuando estaba en vida: no teman a los que pueden destruir el cuerpo, porque no pueden tocar sus almas, ¿o no? Por lo tanto, la figura de la resurrección, hermanos, para el cristianismo es fundamental. Es extraordinariamente poderosa la imagen de ver a Jesús resucitado, porque debiera alentar nuestros corazones a seguir haciendo la misión de Dios y a esperar con ansias el día de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Por cuanto Él vive, entonces nosotros también viviremos. Si la esperanza del cristiano se hallara en esta tierra, estaríamos en aprietos. Si pensamos que nuestra familia o amigos nos van a saciar y nos van a hacer completamente felices, hermanos, estamos completamente equivocados. Si usted piensa que su esposo o su esposa debe entregarle toda la felicidad, usted no ha entendido el Evangelio.
Porque por mucho que amemos a nuestro cónyuge, no se acerca en nada al gozo que entrega Jesús. En nada. Y fíjense cómo nuestras mentes corruptas nos llevan a buscar en una persona pecadora lo que solo Jesús nos puede dar. Eso es la fuente de muchos problemas, ¿o no? No presionamos a nuestro cónyuge, no le apretamos, no lo importunamos y le exigimos por querer sacar de él o de ella lo que en realidad Jesús nos puede dar. ¿Sí o no? Si pensamos que nuestra carrera profesional, hermanos, nos va a entregar plenitud y satisfacción, usted no ha entendido lo que es el Evangelio y quizás no ha experimentado quién es Jesús. No va a ser el placer en esta vida, hermanos. No va a ser el sexo, ni el dinero, ni la fama, ni la posición lo que va a saciar el alma del hombre. Y nuestro mayor problema es que buscamos precisamente en todas estas cosas solo lo que Jesús nos puede dar. Esto no significa que entonces vivimos en un monasterio y nos alejamos de esto, pero significa que disfrutamos la vida y lo que Dios nos ha dado a la luz de que nuestro mayor gozo es Jesús, ¿o no? Fíjense cómo las circunstancias difíciles pueden llevar a dos personas a polos muy opuestos. Un gran problema, una gran enfermedad puede llevar a una persona a experimentar agonía, sufrimiento y desesperanza, y a otro lo puede llevar a abrazar con mayor fuerza a Jesús. Uno va a encontrar consuelo y esperanza, y el otro va a encontrar sufrimiento y agonía. El mismo suceso. ¿Qué es lo que marca esa diferencia? La valoración que nosotros tenemos de Jesús. Es decir, Jesús le preguntó en algún momento a sus discípulos, ¿qué piensan ustedes que soy yo? Y la pregunta para nosotros hoy día podría ser, ¿quién es Jesús para nosotros? La esperanza del cristiano, hermanos, es más sublime y más elevada que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Entonces la resurrección de Jesús nos muestra que existe la eternidad. Y entonces nos alienta a confiar en la vida venidera. Nos ayuda a ver que tenemos un hogar celestial al cual llegar. Nos dice que hay un lugar donde no va a haber sufrimiento, ni tormento, ni aflicción, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, ni angustia, que es lo que experimentamos en esta tierra, sino que va a haber satisfacción y gozo por la eternidad. Hermanos, es maravillosa la vida que Dios nos da. Yo me sorprendo de cómo hay cosas que generan tanto bienestar y tanto placer en nuestras vidas. Cuando abrazamos a nuestros hijos, cuando disfrutamos con ellos, cuando los vemos reír, hermano, ¿no llena eso nuestro corazón? Pero yo me sorprendo de saber que eso no se acerca ni se aproxima a lo que es realmente la vida eterna. Es mucho más elevado. Primera de Tesalonicenses 4:14 nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted lo cree? Amén. Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Y en esta Semana Santa, hermanos, Dios nos anima a mirar la resurrección y ver más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Nos anima a mirar a Jesús y cobrar esperanza en Él. Es cierto que algunos pudieran estar hoy día más cerca de aquella muerte y por lo tanto más cerca de estar con Jesús. Pero quizás hay otros que están recién comenzando su caminar en esta vida. Y tanto el uno como el otro deben tener en perspectiva que al final del camino no hay otro sino Jesús. Para los más ancianos, quizá ya no resta tanto tiempo como para volver a edificar, pero sí es más valioso el anhelo de estar con Él, ¿o no? Y a los más jóvenes se nos mandata o se les mandata a edificar bien, porque lo que construyan en esta vida y aquello en que gasten su tiempo, sus recursos, sus fuerzas, va a hablar de lo que hay precisamente en sus corazones. En Juan 16:7 se nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros.
pero si me voy, os lo enviaré. El consumado es también implica que Jesús no ha abandonado a su pueblo. Y la forma en que no lo ha abandonado es precisamente enviando al Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, esto es maravilloso. La historia antes de este momento nos muestra que el Espíritu de Dios solo venía sobre algunos, pero no habitaba en el ser humano. Y eso cambia absolutamente la predisposición de nuestro corazón. En la práctica, hermanos, nosotros pecamos, nos afanamos, nos turbamos, nos alejamos de Dios. Y aquellos que son hijos en algún momento, algo nos hace reflexionar y volver, ¿o no? Y ese algo no es sino la obra sutil del Espíritu Santo. Pero en la antigüedad, hermanos, profetas predicaron y por medio de milagros anunciaron una y otra vez. Y el corazón duro de ese pueblo jamás entendió. Pero en nosotros el Espíritu vino a hacer un cambio. Y ese corazón de piedra fue transformado a un corazón de carne, que ahora es capaz de comprender y entender lo que Dios demanda de nosotros. Eso también es un fruto de aquel consumado es, de la obra del Señor sobre nosotros. Entonces, hermanos, esta Semana Santa no es sino una ocasión realmente especial para recordar la obra del Señor y lo que significa para nuestras vidas. Quizás alguno de nosotros tiene en mente y pudiera decir, bueno, pero es que Semana Santa es un armado, un constructo comercial, ¿cierto? Para vender huevitos de chocolate. Algunos dicen, no, pues Semana Santa, ahí está el feriado, el primer gran feriado del año. Disfrutemos entonces. Y hermanos, usted tiene libertad de disfrutar. Pero como le decía a un hermano la otra vez, hermano, Semana Santa con mayor razón debería significar para los cristianos mayor consagración. Hermanos, si los cristianos no celebramos y no entendemos Semana Santa, entonces, ¿quién rayos la va a celebrar? Si estamos esperando que el mundo nos muestre el sentido de Semana Santa, estamos perdidos. Debiéramos ser nosotros los primeros que atesoramos, que celebramos, que reflexionamos y que valoramos esta fecha. Porque es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿o no? Nos desafía en nuestro corazón, hermanos, a tener una vida devocional que valore la obra de Cristo en nosotros. Hay esperanza entonces en Jesús. Jesús levantado en la cruz y Jesús levantado de la tumba es una muestra y un sinónimo de esperanza. Ningún sacrificio nuestro es suficientemente bueno como para agradar a Jesús. Pero Él sí es suficientemente bueno para agradar al Padre, ¿no? Y Él ha sido entregado en lugar nuestro. La tribulación de hoy día, hermanos, no es comparable con la gloria venidera. Es decir, que puedes cobrar ánimo. Y aunque la muerte hoy día pueda golpear a nuestra puerta o a la puerta de los que amamos, podemos confiar, hermanos, porque Jesús es superior a la muerte. Entonces quiero que grabes en tu corazón estas palabras. Consumado es, tetelestai. No es sino la muestra más grande de que el plan de Dios ha tenido éxito. Y como ha tenido éxito, entonces el pueblo de Dios está seguro en las manos del Señor. Yo les pregunto, ¿podemos confiar? ¿Podemos agradecer? Hermano, ¿podemos tener gozo? La obra del Señor es maravillosa y es mucho, mucho más elevada que cualquier tribulación, problema, angustia, dificultad, desaliento, engaño o cualquier cosa negativa que vivamos en esta tierra. Es cierto que no somos ajenos al dolor y al sufrimiento, pero si amamos al Señor y si albergamos esperanza en lo que Él ha hecho, entonces podemos cobrar aliento y tener gozo, no felicidad pasajera, tener gozo en la obra de Dios. ¿Vale la pena entregar nuestras vidas por el Señor o no?
¿Vale la pena correr los años que Dios nos ha dado esperando el final encuentro con Él? Hermano, yo creo que vale la pena. Y como cristianos esa es una convicción que debemos tener.